No deja de ser extraordinario, y a veces nuestra capacidad de sorpresa es desbordada, que estén preparando la embarcación y que no tengan inconveniente no solo en mostrar eso, sino en también dar la cara y básicamente decir aquí estamos preparándonos para escapar de una isla en la que todavía mucha gente tiene eso como única vía de salida. Le quiero decir bienvenido al exsecretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Carlos Gutiérrez, que desempeñó su tarea en el gabinete cuando era presidente George W. Bush. Señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Con mucho gusto, muy amable. Gracias por la invitación. Un placer. Señor Gutiérrez, primero, brevemente vamos a decir lo que pondría usted como titular en su periódico sobre lo que siente sobre estas negociaciones con el régimen cubano. Bueno, mire, y ahora que está hablando usted de la cuestión esta de la ley de ajuste cubano, eso la gente estaba preocupada porque sentían que había un cambio, que iba a cambiar algo, y se usaba la palabra normalización con una facilidad increíble. Y hoy en día lo que estamos viendo es que el presidente Obama ha cumplido con lo suyo, ¿no? O una parte, él sacó reglamentos de Telecom, sacó reglamentos de tarjeta de crédito. Aunque a uno le guste o no el tratado es una realidad. Y Cuba no ha hecho absolutamente nada. Inclusive parece que su posición es mucho más firme que antes. Entonces no ha cambiado absolutamente nada y por lo tanto, ¿por qué le vamos a quitar a cubanos que necesitan, que están arriesgando la vida por llegar a la libertad? Entonces, el hecho de que venga gente a hacer otras cosas, y van y vienen y tienen negocios, ok, eso es un problema aislado que hay que atacar, pero no por eso vamos a quitarle la oportunidad de tener libertad a mucha gente que arriesga su vida, ¿no? Hasta que tengamos algún día esa supuesta, no sé si de relaciones o normalización con Cuba, y eso lo veo muy lejano. La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen tienen en una entrevista con nuestros colegas del Nuevo Herald dijo que ella ve en riesgo la ley de ajuste porque si la administración Obama dice que las cosas están cambiando y que se pueden dar una cantidad de concesiones al régimen cubano, ¿cómo justificar entonces un tratamiento preferencial para quienes tratan de huir de la isla? ¿Qué piensa de eso? Bueno, eso es una buena pregunta. Supongo que hay gente en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado que se están empezando a preguntar si esto fue un canje de prisioneros exclusivamente, y se hablaron de muchas cosas, de embajadas y telecom, etcétera, ¿no? Remesas, más viajes, pero no fue una cosa así tan grande. Lo que sí fue un paso hacia una dirección diferente. Sin embargo, la retórica de Cuba ha sido mucho más fuerte. El discurso de Raúl Castro en Costa Rica ante la CELAC yo diría que fue un discurso fidelista clásico, ¿no? Y ahora en esta etapa de las negociaciones hablar de si nos quitan el embargo nos deben dinero. O sea que Estados Unidos le debe a Cuba 120 millones, creo que son 120 millones, antes eran 40. 120 millones 120.000 millones. Perdón, 120.000 millones de dólares a Cuba por el daño que hizo el embargo. Entonces, son cosas que son imposibles negociar, posiciones totalmente sin razonamiento, y eso sí siempre ha sido parte del problema. Desafortunadamente la historia se repite, y ojalá que con la transparencia que se le está dando a esto, que la gente se dé cuenta
de cuál es el problema. Señor Gutiérrez, muy pero muy amable por compartir su tiempo con nuestros televidentes. Lo mejor para usted. Le agradezco mucho su invitación. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Le digo bienvenido a nuestro amigo abogado de inmigración, el señor Willie Allen, un agudo observador, además de lo que es lo cotidiano en términos de muchas de estas cosas que estamos hablando. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Pedro. Es interesante que, así como dentro de filas demócratas hay puntos de vista en algunos casos opuestos, el senador Menéndez está furioso con el presidente Obama, por decir algo, en filas republicanas también hay discrepancias bastante considerables. Mira, en los dos partidos, mira, el senador Menéndez fue la persona que más ha perdido en esta jugada. Él es un senador muy poderoso, él ha sido fiel a la administración de Obama durante los últimos 6 años y fue traicionado porque no fue incluido, no fue ni avisado ni informado de las negociaciones entre Obama y Cuba. Así que él debe estar muy furioso. A la misma vez, hay muchos congresistas y senadores republicanos que están en contra del embargo. Y algunos habían viajado ya a Cuba y algunos estaban negociando con el gobierno de Cuba y estaban empujando al gobierno americano que eliminara el embargo. Y muchos de ellos van a votar a favor que se elimine el embargo. Ahora, de ese punto a que existen negociaciones más amplias con Cuba y que tengamos una relación normal entre Cuba y los Estados Unidos, estoy de acuerdo con el secretario Gutiérrez, estamos muy lejos de ese punto. Y a mí lo que siempre me imagino es que uno no aprende de la historia. Cuando el presidente Carter hizo todo el esfuerzo posible para mejorar sus relaciones con Cuba, que permitió el diálogo con Cuba, permitió la entrada de los presos políticos de los Estados Unidos, fue cuando se abrieron los viajes de la comunidad Cuba en el 79, cómo lo pagó La Habana con el Mariel. Cuando el presidente Clinton trató de hacer todo lo posible también para negociar con Cuba. ¿Cómo lo pagó Cuba? Lo pagó con la crisis de los Barcelos en el 94 y lo pagó también con el derrumbe de los aviones de los hermanos Rescate, justo cuando se estaba discutiendo la ley de la democracia cubana en el Senado. Así que hasta cierto punto ahora vemos que el presidente Obama está abriendo todas las puertas posibles para Cuba. ¿Y qué es lo que hace Raúl Castro? Va a Costa Rica y habla en un diálogo que no va a ningún tipo de arreglo. Cuando él está demandando reparaciones, está demandando que le devuelvan a Guantánamo, ¿quién seriamente considera que eso es un punto de negociación? Eso es un punto que hasta cierto punto separa las negociaciones. Claro. Y a la misma vez, cuando tú ves que se incrementa el número de personas que salen en balsas hechas en la casa. Mira, el tráfico humano de Cuba es algo bien establecido. Van de partes de Cuba a Centroamérica y de ahí caminan hacia México. Pero cuando tú ves el número de balsas que han salido que son hechas en casa, el número de personas que están saliendo, tratando de llegar a la Florida y son interceptados por los guardacosteras, te das cuenta que algo también está pasando en Cuba. ¿Cómo es que Cuba ahora en este momento está permitiendo que salgan más balsas en casa? Claro. Está permitiendo más balseros. Hasta cierto punto, no sé si están provocando una crisis, pero están jugando con el diablo. Mostrando que pueden generar una crisis si quieren hacerlo otra vez. Y también buscando la forma que a lo mejor el arreglo que estaban buscando o lo que el gobierno americano les ofrece no es lo más fácil para ellos también. Claro. ¿Cómo van a estar vigilando un barco de turistas en Santiago y un barco de turistas en La Habana? ¿Cómo van a estar vigilando el número de personas que pueden entrar y salir de Cuba cuando hay más vuelos abiertos, cuando se ofrece que existen más vuelos abiertos? No es fácil para el gobierno cubano tener ese tipo de control sobre las personas que están entrando y saliendo de Cuba. ¿Qué ocurre? Que les crean problemas internos. Ahora, algo que no va a pasar es que se elimine el ajuste cubano. Mira, yo no sé por qué las personas no entienden o no escuchan. Primero, en las mismas negociaciones en Cuba, el representante de los Estados Unidos dijo que el ajuste cubano no se iba a eliminar. También no aprenden de la historia. Mira, el ajuste cubano se eliminó por ley en el 96. Los congresistas ya no tienen autoridad sobre el ajuste cubano. Fue abrogado con la reforma migratoria del año 96. Se mantiene a pie. ¿Y tú lo explicaste aquí? Sí, y se mantiene a pie porque el acto de la democracia dice que el presidente, solamente el Ejecutivo, tiene el derecho de eliminar la ley cuando le informe al Congreso que han pasado situaciones en Cuba que tiene un gobierno electo democráticamente y transparente. Eso no va a pasar. Claro. ¿Qué ocurre? Que la ley de ajuste cubano no está en peligro. Entonces, si no se le explica a las personas que están dentro de Cuba que no escuchen la bola, que no escuchen el chisme, que no arriesguen sus vidas porque el ajuste cubano no está en riesgo. Lo que la realidad es
que las salidas de Cuba se han incrementado en los últimos 14, 15 años. La realidad es que aunque los Estados Unidos regalan 20.000 visas a Cuba todos los años para que las personas puedan venir de una forma legal, se está duplicando el número de personas que entran por la frontera y por el aeropuerto, al punto que tenemos 40.000 cubanos nuevos casi todos los años, al punto que la población cubana de esta área en los últimos 15, 20 años se ha incrementado por casi 700.000 personas. Claro, porque y además eso ha cambiado la imagen. Traer a otras personas también después. Bueno, no solamente traen, pero entran por la frontera de Canadá, entran por la frontera de México, vienen en vuelos de Europa, vienen con pasaportes españoles, vienen caminando desde Ecuador. Es una avalancha. Quiero incorporar algunos números para dar más datos sobre lo que está mencionando el abogado Willie Allen. Fíjense, el año fiscal va del 1 de octubre al 30 de septiembre y eso es lo que ahora se revelan estos datos. Esta gente, en realidad no es así exactamente como dicen en la pantalla. Lo que pasó fue que más de 20.300 cubanos salieron de Cuba tratando de llegar a Estados Unidos. Lo que pasó fue que más de 1.500 de ellos, creo que más de 2.000, fueron repatriados. Entonces, en realidad, los que, para que quede claro, aproximadamente 18.000 fueron los que pudieron entrar. Para tristeza de los otros, rebotaron allí. Aquí está el número concreto. Fueron 17.459 por la frontera de México. La abrumadora mayoría de los que salen por mar son detenidos por el guardacostas y son devueltos. Le quiero decir bienvenido. Está en línea con nosotros el profesor Ted Henken del Baruch College. Profesor, gracias por acompañarnos nuevamente. Veo que no le alcanzó con la primera, cosa que disfrutamos muchísimo nosotros para poder seguir conversando. Muy amable. Muy bien, un placer. Un gusto tenerlo acá. Su interpretación de este aumento considerable del número de cubanos saliendo de la isla, tratando de llegar a Estados Unidos, la mayoría lográndolo. Yo creo que hay como tres factores principales. Primero, que las reformas económicas en Cuba, aunque han sido significativos, no han alcanzado ni las metas del mismo gobierno cubano, y la población que tenía alguna esperanza de mejorar su vida, realmente su mayoría no han podido mejorar su vida. Estas reformas están muy lentos y no muy profundos. Hay muchas trabas todavía, entonces hay gente que se están desesperando y escogiendo la opción de la válvula de escape. El otro factor, obviamente, que es el factor del imam, que en Estados Unidos existe la ley de ajuste cubano y hay una recepción a los que pueden cruzar frontera. Entonces, esas dos cosas. También en el año pasado, la guardacosta norteamericana ha dicho que como no habían huracanes ni tormentas fuertes en comparación con otros años, había más posibilidad y más intentos. Ahora, con estas negociaciones desde hace 6 semanas, hay un miedo en Cuba, seguro, de que el tratamiento preferencial que han recibido los cubanos está en riesgo, y hay un miedo, quizás es un miedo bien fundado o con mala información, pero hay un miedo y por eso hemos visto en estas 6 semanas un aumento. Hemos hablado bastante aquí del tema migratorio, hemos hablado del tema del comercio, de los cuentapropistas. Un tema que me resulta fascinante es el acceso a la información. Y hay mucha gente que todavía no está al tanto que básicamente 3 de cada 100 personas en Cuba tienen, por ejemplo, acceso a la Internet, y no es un acceso irrestricto, es un acceso con una serie de parámetros, de frenos, de bloqueos. ¿Qué tan realista, con lo que sabe usted, con lo que ha visto yendo a Cuba, considera que el gobierno cubano se atreva a dejar, como quiere el gobierno estadounidense, que esa puerta se abra mucho más? Es muy buena pregunta. Yo siempre digo que el embargo externo de Estados Unidos no es el obstáculo principal, sino el embargo interno, no solo a la información abierta, sino también a muchos de los derechos fundamentales, ¿no? Y a libertad económica.
Bueno, yo creo que el gobierno cubano, si tiene su preferencia o si pudiera alcanzar su preferencia, convertiría su modelo de acceso mínimo, casi nulo, al Internet, al modelo chino. Un acceso abierto que pueda ayudar a la economía, pero bajo control estricto y vigilancia del Estado a través de compañías, digamos, independientes o privadas, pero también compañías que tienen que aplicar leyes del Estado y controlar los usuarios de Internet. Entonces, ahora la pelota, como dicen, está en el lado cubano. Hay la oferta de un acceso mayor a aparatos tecnológicos y también a Internet, ¿no? Pero todo depende, todo está en los detalles, el diablo está en los detalles de cómo se negocia eso y si realmente llega al pueblo. Yo confío en el pueblo porque el cubano es muy listo y puede abrir una puerta cuando solo hay un hueco. Hemos visto eso ahora con el paquete en Cuba y también con esos grupos de jóvenes que han desarrollado redes de Wi-Fi en Cuba. Profesor, un gusto nuevamente, un placer de verdad escucharlo, muy amable por acompañarnos. Un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias, el profesor Ted Henken del Baruch College. Me encanta porque siempre la creatividad cubana es algo que le resuelve a muchas personas. El problema es que también los que están en el régimen son cubanos y también tienen mucha creatividad para hacer maldades, Willy. No, así es. Y mira, a ver, yo no tengo duda ninguna que el gobierno de Cuba va a arrastrar sus pies con cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos, porque tampoco quiere que se resuelva todo el problema relativamente rápido. Entonces vamos a ver cómo arrastran los pies, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Pero te repito, lo más importante para las personas que te ven en Cuba es que el ajuste cubano no está en peligro, no va a cambiar, no se va a quitar, y que las personas no deben de tener tanto pánico, y no creo que tampoco es un gran imán. También se olvidan que por 33 años, del 66 al 99, ningún cubano que cruzaba la frontera podía legalizarse bajo el ajuste cubano, se legalizaron bajo otras leyes. Y lo que las figuras que se reflejaban de las personas que han llegado últimamente no refleja el número de personas que han entrado por el aeropuerto con visa y se han quedado, claro, y personas que han entrado como españoles que venían con otros familiares y no optaron por pedir asilo en el aeropuerto, solamente entraron con el pasaporte español. Cuando tú sumas el número de personas que han entrado con visa y se quedaron, y tú sumas el número de personas que han entrado con pasaportes venezolanos, mexicanos y españoles que se han quedado, la cifra anual, aparte de las 20.000 visas, va por arriba de las 20.000 también. Entonces, eso es lo que ha cambiado. También está cambiando la población de Miami. Tú no puedes absorber 700.000 personas en un periodo de 14 o 15 años sin tener cambios drásticos en la comunidad. Y lo vemos todos los días, lo vemos en la programación de televisión aquí, lo vemos en lo que se escucha en el radio, lo vemos en lo que hay de restaurantes, claro, entretenimiento en la ciudad. Claro. Un gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Muy, pero muy amable.